Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el citoesqueleto y vamos a hablar sobre sus funciones, su estructura, sus características propias y su importancia en la célula. Nuestro equipo está conformado por Miriam Noemí Hernández Ruelas, Damaris Guadalupe Hernández Pérez, Sayuri Herrera Camargo y yo, Karina Alexia Lara Bonilla. A continuación, mi compañera Miriam les hablará sobre las funciones de este. Funciones. Da soporte estructural intracelular y organización de las células. Facilita el flujo del citoplasma, la movilidad de los orgánulos y las células, el transporte de materiales y el movimiento de cromosomas durante la división celular. Mantiene el sostén de los componentes internos de la célula. Permite el movimiento ordenado de los componentes intracelulares. Le otorga elasticidad a la célula. Un ejemplo de ello son los glóbulos rojos que para pasar por los capilares sanguíneos pueden deformarse sin romperse y luego recuperar su forma. Participa de la locomoción o desplazamiento celular y interviene durante la división celular. Su estructura está conformada por microfilamentos. Los microfilamentos son estructuras sólidas más delgadas, a menudo organizadas en una red ramificada y formados por la proteína actina. La proteína actina está conformada por dos cadenas entrelazadas entre sí, haciéndolas que sean resistentes, pueden doblarse, acortarse y alargarse. Su principal función es dar forma a la célula. En la imagen se puede ver, los rositas serían los microfilamentos y el borde negro sería la membrana plasmática. ¿Cómo se forma? Bueno, la membrana plasmática sigue la estructura que hacen los microfilamentos de actina. Esto porque la membrana contiene una proteína que se une con los microfilamentos y a este tipo de unión se le va a llamar uniones adherentes. También también tiene un anillo contráctil. El anillo contráctil es el que hace que una célula se separe en dos. La actina más la miosina es la que se encarga de hacer que los músculos se contraigan. Los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son fibras resistentes similares a cuerdas formadas por diversas proteínas relacionadas. Su principal función es la resistencia. Están hechas de muchas cadenas entrelazadas. Su resistencia es en base a un tejido unido a una lámina basal. En sus paredes va a haber proteínas adaptadoras que van a estar conectadas a los filamentos intermedios con las otras y así entre varias cadenas y unidos a la lámina basal, haciéndolas resistentes. Los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos largos, tienen un hueco y son ramificaciones compuestos por subunidades de la proteína tubulina. Tienen una tubulina alfa y una tubulina beta. Para hacer microtúbulos tienen que tener 13 cadenas así. Lo que hacen es crecer y romperse. Siempre. Tienen una proteína llamada dineína que sirve como transporte, movimiento y organelos dentro del citoplasma. Es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula. Está compuesto por 3 tipos de filamentos, los cuales son actina, filamentos intermedios y microtubos.
Facilita la movilidad de la célula usando estructuras como cilios y flagelos. Se encuentra disperso en el citoplasma, sus fibras se clasifican por su tamaño, también desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular como por ejemplo los movimientos de vesículas y organulos y en la división celular. Su importancia en la célula. El citoesqueleto es importante en la célula porque proporciona soporte estructural, ayuda en el movimiento celular y participa en procesos como la división celular y el transporte intracelular. También ayuda a organizar las estructuras llamados organulos y otras sustancias en el líquido dentro de las células. Es un componente importante en muchas funciones celulares como el movimiento, la señalización y la división. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular usando estructuras como los cilios y los flagelos y desempeñan un importante papel tanto en el tráfico intracelular, por ejemplo, los movimientos de vesícula y organulos, y en la división celular. El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula, soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. El citoesqueleto es la estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión, manteniendo la forma de la célula. En este sentido, el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. A continuación mostraremos un video. En resumen, vimos que el citoesqueleto está formado por tres estructuras principales compuestas por diferentes proteínas. Por un lado vimos a los microtúbulos, que tienen el diámetro mayor y su función principal es la de brindar transporte a las vesículas y distintas sustancias dentro de la célula. Además, tienen un rol en la división celular y también en la locomoción de la célula. Por otro lado, vimos a los filamentos intermedios, cuya función principal es la de brindar un soporte estructural a la célula y también tiene un rol en la unión entre diferentes células entre sí y entre la célula con el medio extracelular. Por último, vimos a los microfilamentos o filamentos de actina, que tienen el diámetro menor. Su función principal tiene que ver con brindar una morfología a la célula y también con el movimiento celular. También, al igual que los microtúbulos, tienen un rol en la división celular. El citoesqueleto es, así, un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extiende a través del citoplasma. Aunque esta red da a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada, no es rígida ni permanente. Es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. Por nuestra parte es todo. Gracias.